canción es diversidad y derechos. Y yo quiero más o menos contarles cuál es el camino que vamos a hacer en esta presentación, ojalá digamos de 45 minutos, de tal manera de tener tiempo para preguntas. Primero yo quiero comenzar con una idea que ya Mauro la planteó y que yo la voy a tomar a partir de una autora, de Nancy Fraser, la idea de redistribución y reconocimiento. El segundo punto que vamos a tratar es las implicancias de la identidad y la interseccionalidad en el reconocimiento del otro. En tercer lugar vamos a ver la discriminación y las discriminaciones basadas en estereotipos. Y vamos a tratar de entender qué vamos a entender en verdad por estereotipos. Y luego, como estos tres elementos anteriores que yo he ido desarrollando, están presentes o no en el razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el caso de Karen Atalarrifo y sus hijas en contra del Estado de Chile. Cuando hablamos de la distribución, redistribución y reconocimiento, es una cuestión conceptual en un esquema teórico de una filósofa política como Nancy Fraser, que ella lo hace a partir, digamos, de su condición de marxista, pero desde un análisis post-socialista, donde ella hace un reafinamiento teórico frente precisamente a lo que fue la caída del muro de Berlín y el comunismo soviético. Y ella parte de una idea que es bien interesante. Dice que las luchas sociales, las luchas de la justicia social, estuvieron fuertemente plasmadas en la idea de redistribución de recursos económicos, de una idea de explotación de clase. Y uno puede ver como la idea de la explotación, de las condiciones, las inequidades de carácter social, marcan un momento histórico al inicio del siglo pasado, a partir de la discusión, la elaboración y la lucha, por ejemplo, por leyes de seguridad social, por el derecho laboral. Algunos van a decir, por ejemplo, que el derecho laboral es una idea de compromiso entre la gran lucha social, como podrían decir algunos anarquistas de la época, y una lucha de verdad para terminar con la clase social. Entonces, ese es un momento histórico importante en la sociedad occidental del reconocimiento como la lucha social por el tema de la distribución de recursos está basada a partir de la injusticia social. Y esa noción que estuvo presente por tantos años en países como los nuestros, en la región de América Latina, parecen ceder, y quizás mucho más fuertemente en países como en América del Norte, Europa, a la idea por una lucha por el reconocimiento del otro. Entonces ahí vamos a tener a las mujeres, el movimiento feminista, en la lucha por el reconocimiento. Claramente hoy día uno ve al movimiento de los pueblos originarios, no solamente en Chile, sino que a través de todo el continente, las minorías étnicas, los inmigrantes y también la diversidad sexual. Entonces, lo que Fraser plantea, que desde una gran movilización política por una transformación política económica, vamos a una política de movilización a partir de la cultura, de la identidad cultural de los sujetos. Y que pareciera que esta lucha por este tipo de movilización en verdad es lo que va a opacar el actual momento por la lucha por la redistribución. Y ella lo que señala que algunas de estos tipos de desigualdades, las que ella va a llamar culturales, y las injusticias sociales en algunos de estos grupos, en algunos grupos se juntan. Pero en cualquier caso, ella va a señalar que estas implicancias de identidad, de injusticia cultural, de representación simbólica,
tienen además fuertes implicancias desde el punto de vista económico y la redistribución. Va a haber menoscabo en el derecho, por ejemplo, pensemos los pueblos originarios en relación de la propiedad, pero también en los recursos, en los ingresos, en las remuneraciones que cierto grupo de personas, por una cuestión de identidad cultural, representaciones culturales, van a ganar menos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la mujer. Entonces, lo que Fraser constantemente está tratando de hacer es decirnos que si bien aparecen estas dos grandes corrientes, una asentada fuertemente en una noción de redistribución, que éstas se tocan y no son de hecho incompatibles. Y la pregunta es cómo uno avanza. ¿Avanza a partir de solo reconocimiento desde el punto de vista político? ¿O avanza desde una política también por la redistribución? Ella lo que hace es tratar de pensar que una política cultural que se defienda solo a partir de lo cultural es una postura que se queda coja frente a los problemas actuales de la sociedad. Y que entonces lo que uno debe hacer desde el punto de vista teórico, pero también práctico político, o sea, porque lo teórico va a informar el quehacer político, no solo en cuanto los decidores de política pública, pero también en términos de movilización ciudadana. Y ustedes son una expresión de movilización ciudadana. Ahora, ¿cómo uno explica el tema de las injusticias sociales y la igualdad? Que ese es el tema, digamos, que nos ocupa. Uno diría, desde un análisis claramente marxista, en que la desigualdad social, económica, está afincada en la idea de explotación económica de una clase dominante respecto de una clase dominada proletariado. Rawls, el mismo autor que menciona Mauro, es que la idea de justicia como una forma de equidad en la distribución de aquellos bienes primarios. Entonces, él está pensando en algún cierto tipo de bienes, no en todos, y que en la medida que sea una distribución equitativa, como la salud, la educación, estamos en busca de esa igualdad. Otros, más contemporáneos, como Amartya Sen, va a hablar que las personas tengan iguales capacidades para funcionar. Entonces, él va a hablar de los mínimos vitales. Y esos mínimos vitales luego van a influir decisivamente en algunas decisiones de algunos tribunales constitucionales, como en el caso de Colombia, cuando se va a plantear cuestiones de seguridad social, vivienda, empleo, a partir del mínimo vital. Entonces, ¿cómo? La ausencia de un mínimo vital lo que hace es marginar, excluir aquellos que ni siquiera les alcanza para lograr una inclusión, participación política relevante, como diría Fraser. Entonces, ahí hay un diálogo interesante desde las condiciones mínimas para ser ciudadano. O sea, no bastaría solamente tener la capacidad de voto, sino las condiciones mínimas para insertarse en una sociedad y capaz de incidir. Aquel que vive en la calle, aquel que no tiene las condiciones mínimas ni de empleo, porque está en la mera sobrevivencia, el que está sujeto a una condición infrahumana, producto, supongamos, de drogadicción, o de discapacidad mental que finalmente lo lleva fuera de la red social y del mundo social en que está inserto, es un sujeto que en realidad no es ciudadano y que tiene la condición de excluido, y por varias razones, entre ellas por no tener las condiciones mínimas para insertarse desde el punto de vista político, pero también social. Y esa es la idea de redistribución que está detrás, que uno la puede explicar de distintas formas, pero también de distintas formas uno puede tratar de reparar estas medidas o estas inequidades desde el punto de vista social. Pero un segundo punto en donde descansa esta idea de
Fraser entre redistribución y reconocimiento es la idea de una injusticia cultural, o también lo que uno podría llamar la justicia simbólica. Y aquí esta se va a basar en ciertos patrones socioculturales, en que representan culturalmente a un otro, y que lo interpretan y además lo comunican. Lo interesante en esta noción de injusticia simbólica es que puede implicar subordinación, lo hiere al otro, lo menoscaba, y que tal como dijo Mauro, no es una simple cortesía la necesidad de tolerarlo, sino que la idea es que en la medida que está asentada esta ciertas representaciones culturales, limita al otro porque ha concebido al otro como un cierto deber ser. Sobre esto vamos a volver después, porque está asentado, cuando hablamos de patrones culturales, en la idea de estereotipo y cómo el estereotipo se funda y se refunda a sí mismo constantemente en diversas nociones. Ahora, ¿qué es lo interesante y que también decía al final de su presentación Mauro? Es qué implicancias tiene el derecho para todo esto. Uno, el derecho tiene la posibilidad de ser un mecanismo, un vehículo para la subordinación. Cuando la norma expresamente, simbólicamente, coloca a un otro en un segundo lugar, en una segunda categoría, lo que el Estado, a través de la ley y el derecho, lo que ha sido reforzar precisamente esa injusticia de carácter cultural. Doy un ejemplo. Hasta antes del año 1989, cuando se reforma el Código Civil, la mujer debía obediencia al marido y debía seguir al marido al lugar donde éste eligiera su residencia. La mujer casada debía además solicitar al marido autorización para ejercer profesión u oficio. Allí lo que hay es una representación cultural acerca del lugar que deben ocupar las mujeres. Y esa condición es una situación que subordina y oprime. Toyota, el artículo 365 del Código Penal, hasta el año 1998, lo que hacía era sancionar las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, lo que se llama como sodomía. Y lo que había allí nuevamente era una representación cultural de un otro, donde el ejercicio de un cierto tipo de sexualidad debía ser considerada como un delito. Entonces, ahí explicitamos de una manera muy concreta como lo que la ley hace en sus representaciones culturales que va a reforzar. Pero la ley, o más bien la omisión en la ley, también puede constituir una forma de subordinación. Y lo más importante en el lenguaje de Fraser sería del no reconocimiento. Y volvamos al ejemplo de la ley antidiscriminación. La gran pelea desde que comienza a tramitarse ese proyecto de ley es la voz orientación sexual. Y por lo tanto, la inclusión o no inclusión de la voz orientación sexual y luego posteriormente la identidad de género constituía una omisión en caso de avanzar en esa idea, en que implicaba nuevamente subordinación y el no reconocimiento al otro. Entonces, el derecho juega en esas dos vías. ¿Y por qué es relevante, digamos, la omisión? Porque la omisión y como consecuentemente el no reconocimiento implica la ausencia de poder nombrar algo. Y si hay algo que seguramente las feministas hicieron muy bien, es particularmente poder nombrar ciertas cosas que de otra manera el derecho no sería capaz de capturar. Entonces ahí tenemos una cuestión realmente relevante y de entender
en que la ley explícitamente subordina u oprime, o en caso de omisión, que hay claramente una idea de un no reconocimiento. Y Fraser, frente a estos dos niveles, digamos, de injusticia, la injusticia cultural y la injusticia social, habla que ciertos grupos tienen o experimentan lo que ella llama características que la hace colectividad bivalentes. La idea de la colectividad bivalente es que están en una condición tal que sufren ambas, tanto la injusticia social como la injusticia de redistribución. Ella diría, y lo plantea, en que el caso de las sexualidades diversas sería un grupo que no corresponde a estas colectividades bivalentes. Ella se maneja y da como ejemplo los grupos étnicos de raza y el género, pero no la sexualidad. Las sexualidades diversas, ella las ve en el primer grupo, que solamente se produce una injusticia de carácter cultural, mientras que las identidades como el género llevan ambas, injusticia cultural y de redistribución. Yo quiero plantear, digamos, y dejar en el congelador de alguna manera esta idea para que la retomemos quizá posteriormente en las preguntas, es si verdaderamente Fraser está en lo correcto de pensar que las sexualidades diversas solamente tienen un tipo de injusticia, la injusticia cultural. Y yo me atrevería a decir que no. Y vamos pensando ustedes, digamos, en algunos ejemplos. Es cómo están pensando tanto en la injusticia cultural como la de redistribución. Luego, si nosotros pensamos en ciertos grupos o no, donde solamente hay injusticia de carácter cultural, uno podría decir que estas colectividades requieren medidas que apunten fundamentalmente a lo cultural. Esa es la gran idea. O sea, si nosotros queremos avanzar para superar la injusticia cultural, tenemos que responder con medidas tendientes a ese fin. Por otro lado, si nosotros estamos pensando en las injusticias de carácter económico, o que tienen esta injusticia económica fundamentalmente, vamos a pensar en medidas políticas que lo que aseguren son condiciones de igualdad de carácter redistributivo. Y en cada uno de estos espacios y buscar estas medidas, uno puede tener dos miradas. Por una parte, uno diría que en el caso de las identidades diversas y las sexualidades menospreciadas, bastaría asentar como la identidad gay, el LGTB, y pensar que es simplemente una cuestión de identidad. Otro, y que sería, digamos, algunos dicen, una idea mucho más liberal. Sin embargo, otros dicen que no es solamente una cuestión de identidad, de que yo quiero afirmar, digamos, de quién soy yo, sino de quebrar y de transformar un cierto esquema normativo, social, que parte desde la heteronormatividad. Esta distinción binaria entre el hetero y lo homo es lo que hay que transformar y deconstruir. Y por lo tanto lo que hay es una mirada completamente distinta a qué es lo que yo requiero desde el punto de vista cultural. En la injusticia social, por otro lado, lo que yo voy a querer precisamente es levantar aquellas medidas que lo que hagan es distribuir a todos por igual, sin hacer distinciones de grupos distintos al interior de la sociedad, porque queremos borrar la clase. No hay grupos menospreciados, no hay estigmatización, y por lo tanto lo que yo quiero
borrar también son las diferencias significativas al interior, pero estoy borrando las diferencias significativas del orden cultural. Entonces, por un lado, una va a propiciar simplemente igualdad de carácter material, y por otra simplemente va a estar pensando en las medidas culturales para superar lo otro. En el caso de la injusticia social, supongamos en una sociedad socialista, en que fue una medida, digamos, de igualdad para todos, y que, suponiendo en este esquema básico que no había diferencias significativas entre los distintos grupos, la pregunta en verdad es si eso sucedió. Pensemos en el caso nuevamente de las mujeres. Las mujeres que podían perfectamente y tener los mismos derechos que los hombres, en la práctica también tenían asociada un menosprecio. La idea de subordinación de las mujeres en distintos ámbitos es más o menos transversal, tanto en el mundo del capitalismo como en el mundo del socialismo. Pero también había, y hay hasta el día de hoy, ciertos colectivos menospreciados al interior de esta sociedad, digamos, en que vamos a tratar de borrar la división de clases para igualar a todos, como las sexualidades diversas. Entonces, ninguna de estas dos miradas parece responder a esta cuestión de los colectivos que tienen características o son colectividades equivalentes. Y volvamos a la idea de sexualidades diversas. ¿Es solo una cuestión de reconocimiento? ¿Es solo una cuestión cultural? En el caso de los gays y las lesbianas, por supuesto, en la ausencia de reconocimiento, lo menosprecia, está menospreciado culturalmente. Pero yo también diría, y apuesto a decir, que hay implicancias económicas en la omisión y en el no reconocimiento, y por lo tanto en la redistribución de bienes, de riquezas al interior de una sociedad. Quizás en otros países no es tan dramático como en los nuestros, donde el mundo de la identidad por diversidad sexual es una cuestión no solamente respetada, o sea, no solamente tolerada, sino que respetada. La inclusión del mundo LGTB en el mundo de la redistribución y el reconocimiento claramente ha logrado, digamos, desafiar estos marcos, digamos, de injusticia cultural. Y por lo tanto uno podría decir de que no hay un problema de redistribución. Y me parece que desde allí Fraser se ubica. Su esquema filosófico, teórico, parte de una cierta realidad súper contextual y que ciertamente puede no obedecer a la situación que sufren una serie de grupos al interior de esa diversidad sexual. Y yo me pregunto, por ejemplo, por la población trans. Exactamente la misma situación de injusticia cultural con la población trans. Yo me atrevería a decir que el primer paso es la identificación de superar la injusticia cultural con la población homosexual y lesbiana, y que cada uno además ha ido a diversas velocidades. Quizás ha sido mucho más notoria el reconocimiento de la homosexualidad que el lesbianismo, y que las lesbianas han tenido que romper lejos mucho más barreras, y que yo todavía trato de explicarme por qué. Entonces, en el caso de los trans, uno podría en verdad decir que solamente está ante una justicia cultural. ¿Por qué me atrevo a decir que no? Supongamos que nosotros hemos avanzado en esta idea de no discriminación por orientación sexual, pero el trans pareciera ser que nos mueve de una manera absolutamente distinta que o el travesti, que nuestra lesbiana, que nuestra homosexual.
todos podemos tener, como dicen por ahí, un amigo gay. Y es parte, digamos, de un cotidiano. No así la representación cultural de la existencia de un trans o un travesti. Y por lo tanto, el mero reconocimiento de una identidad mucho más focalizada, mucho más limitada y restringida, como sería el gay y la lesbiana, me parece que deja fuera un elemento importante de la marginalidad en que se encuentran las otras poblaciones de la diversidad sexual. Hasta este minuto yo he planteado esta idea de las condiciones o de las colectividades bivalentes. Y desde esta dualidad de reconocimiento y redistribución. Sin embargo, incluso dentro de las representaciones culturales, uno tiene que reconocer que hay marcadores sociales, como la orientación sexual, cultural, pero con otras, el sexo, la etnia, la raza, incluso la religión, que intersectan entre ellos y que hacen un conjunto de discriminaciones múltiples. Y estas medidas de poder superar estas discriminaciones múltiples lo hacen mucho más complejo. Ser lesbiana e indígena tiene una característica distinta de ser lesbiana, blanca y de una clase social más aventajada. No es lo mismo ser un hombre blanco que un indígena. Y no es lo mismo ser un testigo de Jehová, ser mujer y además negra. Entonces, es como cada uno de nosotros no estamos hechos en blanco y negro, sino que además de ciertas tonalidades grises, estamos acompañados como una cebolla de distintas capas. Y que hay distintos momentos en la vida de cómo los otros nos perciben. Nos están percibiendo unidimensionalmente o nos están midiendo en términos de cuál es nuestra integralidad, nuestra multiplicidad, de alguna manera, de identidades. Pero yo creo que la idea no es simplemente marcar y asentar nuestra identidad, sino que reconocer más bien nuestra identidad en el comportamiento y nuestra relación con los otros, o sea, cómo esto que yo soy, incluyendo mi condición social, mi origen, da pauta de cómo yo soy reconocido o no reconocido. Pero estas que yo he señalado, como el sexo, el género, la etnia, la raza, la religión, nosotros en el derecho las llamamos categorías sospechosas, o también yo utilizo la expresión marcadores sociales. Son categorías sospechosas en la medida que ciertas acciones, medidas, leyes, prácticas, políticas, públicas, están basadas en ciertas ideas donde no podemos hacer. Nosotros no podemos, por ejemplo, discriminar por razones de religión, porque como dijo Mauro, todos somos iguales ante la ley, el 19, número 2 de nuestra Constitución Política. Pero todos en verdad somos iguales ante la ley si dentro del colegio público, supuestamente laico, todos los niños deben participar en la clase de la religión y que por disposición del director del establecimiento no sabes qué hacer con los niños, todos irán a clase de religión, creyentes y no creyentes, pero además irán a clases de religión católica. Entonces se van construyendo un tipo de discriminación por sobre otro. Pero estas categorías sospechosas pareciera ser que en algunos casos sí las usamos en forma legítima. Y la pregunta es si podemos legítimamente tener un fin que asiente la idea de que necesitamos o un hombre o una mujer para un determinado trabajo. Y cómo nosotros, a partir de esta categoría sospechosa
limitar los ejercicios de alguno en atención de una razón por motivo de sexo, puedo justificarla, dar razones, como diría Mao, de que es además una medida proporcional, racional y legítima. Y cuando habla de proporcional es que intenta ser una medida que trata de vulnerar lo menos posible otros derechos. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque a partir de estos marcadores sociales, nosotros construimos en nuestra vida diaria ciertas nociones culturales, ciertos prejuicios o estereotipos de lo que las personas son. La construcción del estereotipo en general nos es relativamente fácil, nos permite como identificar al grupo, nos permite hacer un entendimiento, una comprensión fácil de la realidad. Así como yo entiendo a los sujetos que componen las barras bravas, yo estoy haciendo una cierta representación cultural de que cuando yo voy por una determinada calle y me voy a cruzar con un grupo, sea de los de abajo, sea la barra brava, yo trataré de evitarlo, porque he construido una cierta representación que me permite entender que podría estar en una situación de riesgo, especialmente si soy del equipo contrario. Eso, el estereotipo me sirve, porque fácilmente logro procesar un entendimiento de la realidad. La cuestión es si esa representación del otro, ¿para qué lo uso? Y lo uso como un marcador social de subordinación, del reconocimiento y del no reconocimiento. Y a veces esos estereotipos pueden o no trabajar a partir, digamos, de que corresponden a un cierto nivel de la realidad. Vuelvo a mi ejemplo de la barra brava. Si yo voy con algún loguito de la Chile en mi auto y trato de pasar, digamos, a un grupo de la barra blanca, de la barra brava, es altamente probable, y de que así sea, de que yo sea agredida. Pero de allí se sigue que todos los miembros de una barra van a comportarse de esa manera. Entonces, a partir del estereotipo, yo también lo que hago es reforzar ciertas características de ciertos sujetos. Pero este estereotipo, que puede o no corresponder, como dije, a la realidad, cuando marca una diferencia y es preocupante para el derecho, es cuando se funda en el menosprecio del otro, cuando se funda en sentir que hay un grupo superior a otro y que por lo mismo yo puedo tratar al otro, pero además lo puedo limitar en tanto sus capacidades para su desarrollo y su propio plan de vida. No solo le digo y tengo una idea de lo que es el otro, sino de que los otros podrían ser eventualmente en la vida. Yo sé que tal vez es no sé si es enteramente correcto lo que voy a decir, pero yo creo que ese fue lo que le pasó al decano Bosa en la Universidad de San Sebastián. Él parte de la base de que aquellas personas que vienen de estratos económicos más bajos, efectivamente, ese es un hecho de la causa, que no van a tener una cierta cantidad de elementos y no van a estar en condiciones de igualdad de otros, que tuvieron libros, que estuvieron expuestos a cultura de alguien que viene por primera vez acercándose a la vida universitaria. Pero lo que él hace es, además, de alguna manera, en su imaginario, reducir las expectativas o limitar a partir de ciertas condicionantes o representaciones culturales. Entonces, él sin querer, lo que hace es pensar cuánto se le puede pedir al otro si es que el otro viene de cierta base. Entonces, ese puede ser un estereotipo que daña, porque el estereotipo que daña limita. Y hay estereotipos en que uno los puede identificar y nuevamente se intersectan con los otros marcadores sociales, como el sexo. Vamos a entender por estereotipo de sexo, en tanto prejuicio, cuando están fundadas estrictamente en lo biológico.
Un hecho biológico es ser mujer y el ser hombre. Una heladería importante en Argentina, por ejemplo, solo contrataba a hombres. Porque en su imaginario, solo los hombres podían transportar esos grandes bates del agua y que las mujeres no estarían en condiciones de hacer su trabajo. Entonces, Fredo se representó en que todos los hombres, o sea, esencializa a los hombres, están en condiciones de hacer su trabajo y que ninguna mujer estaba en condiciones de hacer lo mismo. En ambos casos incurre una falacia por generalización, porque hay mujeres que en lo concreto podrán hacer el trabajo de la misma manera que algunos hombres no podrán hacerlo. Entonces no mira las condiciones, características propias del sujeto, sino que se basa en un estereotipo de carácter basado en el sexo. El hecho biológico de ser hombre y mujer te da aptitudes físicas distintas, sin mirar las particularidades. Pero luego tenemos estereotipos de género, que van a estar fundadas en las funciones sociales, que hombres y mujeres tenemos en nuestras vidas cotidianas. Y esos estereotipos, por ejemplo, que el hombre sea el jefe de la familia, es un estereotipo, porque está pensado en el deber ser, en que los hombres sean el jefe de la familia. Está pensado además en una representación cultural en que el hombre es el proveedor y la madre es una cuidadora. Entonces ahí hay un cierto imaginario. Y también respecto a la sexualidad, ¿cuál es el prejuicio o cuál es el deber ser del ejercicio de la sexualidad? Si el ejercicio de la sexualidad entre personas del mismo sexo es una antinatura, de la misma manera, fíjense que el ejercicio de la sexualidad de las mujeres previo al matrimonio las puede llevar a ser convertidas o denominadas unas sueltas, unas promiscuas. Pero la valoración del ejercicio de la sexualidad de un hombre soltero previo al matrimonio no tiene la misma valoración social que el de las mujeres, porque ahí está fundado a partir de un deber ser del ejercicio de la sexualidad. Ahí hay un estereotipo. Y estos estereotipos, fíjense, no solamente van a estar en la norma positiva, en la ley, sino que también en la aplicación o en la interpretación de la misma. El hecho de que antes del año 1998, en los casos de abuso deshonesto, se pensara o no en la buena o la mala fama de la víctima, si era una doncella o no era una doncella, es decir, si había tenido actividad sexual o no. Y hay una serie de consideraciones que el derecho hace a partir del prejuicio, a partir del estereotipo. Y ese estereotipo no es neutro. Ese estereotipo configura una forma de subordinación, no reconocimiento, y una valoración social y limitación de las capacidades de los sujetos. Y vamos a ver si nosotros decimos que esta idea del estereotipo, cómo se va infiltrando en el derecho. Un caso, digamos, con el cual vamos a terminar y a seguir, digamos, no atrasándome, es el caso de Karen Atala y sus hijas en contra de Chile. El caso es una situación de tuición en donde Karen tenía el cuidado de sus hijas luego de la separación del señor López, y donde el señor López demanda por el cuidado de las hijas, una vez que él se torna de público conocimiento de que Karen Atala es una lesbiana. El primer hecho es que el artículo 225 del Código Civil
le confiere el cuidado preferencial a la madre ante la ausencia de acuerdo con el padre después de una separación. ¿Aquí hay o no un estereotipo de género? Es como una primera pregunta. Y yo diría que sí. Que la norma lo que hace es haber entregado a Karen el cuidado de sus hijos, porque la ley presume de que las mujeres están en mejores condiciones de ser cuidadoras que los hombres. Es irrespectivo de la señora Atala, es irrespectivo del señor López. Es una generalización de que le vamos a entregar a las madres el cuidado de sus hijos porque ellas van a estar mejor cuidadas que entregándole la tuición del padre. Y yo creo que aquí hay una cuestión que nosotros no vamos a discutir, digamos, sobre el caso Atala, porque eso. Pero que en el caso Atala, fíjense, se pueden dar dos estereotipos. Y dos estereotipos que están en competencia. Pero finalmente la Corte se queda en uno, sin pensar que también hay otro que está corriendo por otro carril. Entonces, ¿qué intenta hacer el Tribunal de Familia en el caso del Karen? Primero, que el lesbianismo pone en riesgo a las hijas de Atala. Y el riesgo, en este caso, lo mira como salud mental, bienestar de las hijas y la salud física de las niñas. Salud física. ¿Qué habrá querido decir la jueza de familia de Villarrica respecto de la salud física? Y aquí vamos a encontrar otro estereotipo. La jueza ordena que haya pericias de carácter forenses para establecer si Atala y su pareja tenían infecciones de transmisión sexual. ¿Cuál es el estereotipo que está detrás? Y además, ¿cómo configura un estereotipo? ¿Cuán interesante es, digamos, estereotipo sobre estereotipo? Pareciera ser que lo que está detrás en el imaginario de la jueza es la promiscuidad de esta población sexualmente diversa. Pero además podría uno hasta decir que incurre en otro error, porque si hay algo a quien le dicen que podría ser eventualmente promiscuo, si uno se quiere agarrar de ese estereotipo, es a los homosexuales. Y puede que las lesbianas sí sean, comillas, más promiscuas, pero las posibilidades de que ellas tengan una enfermedad sexual, como el VIH, y lo puedan transmitir, es igualmente irrelevante respecto a las mujeres heterosexuales, que además lo contraen a través de sus parejas, que se dicen heterosexuales. Entonces, pero fíjense cómo uno va articulando. Primero el prejuicio de la norma, luego donde lleva el cuidado o no cuidado, luego la ejecución o la interpretación para efectos de establecer cuál es el riesgo, y ahí nosotros establecemos otro estereotipo, yo diría con la población sexualmente diversa. Pero, ¿cómo llegamos de aquí, del ámbito nacional, al caso en la Corte Interamericana? Uno, como todos ustedes seguramente saben, la Corte de Apelaciones revierte la decisión en el Tribunal de Familia que le había concedido al señor López y se la deja de vuelta a Karen Atala, y luego la Corte Suprema revierte la situación en un recurso de queja que era además procesalmente muy discutible. Y aquí vamos, digamos, a cómo uno puede ir trabajando lo que va sucediendo posteriormente cuando la Corte Suprema afirma que la razón por la cual Atala no puede tener a sus hijas
es por el bienestar de sus propias hijas. Primero, la Comisión Interamericana resalta que la orientación sexual ya ha sido considerada como una categoría sospechosa, ¿se acuerdan? Esa categoría sospechosa que nosotros no aparece en una de los conceptos más asentados y que se usa como la Convención de la Mujer, que tiene una larga enumeración de las categorías sospechosas, pero que jurisprudencialmente se considera que es. Y hay unos claros ejemplos en el derecho internacional, el caso Dudgeon con Reino Unido ante la Corte Europea, Túnel contra Australia en el Sistema Universal de Protección y Salgueiro Silva Mouta contra Portugal. En los dos primeros, Dudgeon con Túnel, se refiere a la penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, la sodomía, y que si bien podían ser normas ineficaces, es decir, que no se aplicaran, el solo hecho que existieran colocaba al otro en una situación de desventaja y ante el temor por su sola condición sexual de ser criminalizado. Es decir, nuevamente la idea en que el derecho puede ser usado para efectos de oprimir y subordinar. Y en el caso de Salgueiro tiene que ver con el cuidado, y el cuidado de parte de una persona que tiene una relación con otra del mismo sexo, y donde el Tribunal Europeo lo que va a decir que la orientación sexual per se no puede ser la condición para efectos de considerar que hay una persona no hábil para tener cuidado de sus hijos. La Corte, y vamos a volver a esta idea del reconocimiento, dice que toda persona tiene derecho a la protección de su dignidad, condición de dignidad que está en nuestra Constitución. El concepto de dignidad puede ser casi jugado como una moneda de cambio, puede decir muchas cosas como puede decir nada, puede ser vacía en su contenido. Pero aquí la Corte dice que la dignidad es un concepto que está asentado para que nadie sea superior, ni esté en una situación de superioridad ni inferioridad. Y que de aquí, de alguna manera, cuando decimos eso, de inferioridad a superioridad, es que está la idea de la injusticia cultural, la idea del reconocimiento. Y por lo tanto, el hecho de que no esté la expresión orientación sexual no dice relación con la idea que ciertos grupos de personas puedan no ser reconocidos y protegidos. Pero frente a la decisión de la Suprema, que va a decir que no fue la orientación sexual el hecho que marca la decisión de entregarle las hijas al padre, la Corte Interamericana dice: no basta que la orientación sexual, en tanto trato discriminatorio, sea la única o fundamental. Es decir, puede lo que aquí haya, dice la Corte, que no solo sea una cuestión del bienestar superior del niño, que siempre claramente debe estar, pero cuando empieza a involucrar otros elementos como la orientación sexual, es preocupante. ¿Qué es interesante en este caso? Es que el Estado de Chile dice no hay discriminación, porque aquí lo que buscamos es el bienestar superior del niño. Pero además dice algo que es súper interesante y que creo que es relevante para esto de decir qué creen los chilenos. Y voy a leer textual porque creo que es una pieza. Dice: el Estado alegó que al suscribir, comillas, al suscribir la Convención Americana, los Estados miembros consintieron en obligarse por sus disposiciones. Si bien la interpretación jurídica puede ser flexible y el lenguaje de los derechos humanos reconoce un desarrollo progresivo, es decir, uno va ampliando la interpretación, los Estados prestaron su consentimiento a una idea de derechos humanos que no tenía en mente ciertos tipos de violaciones y no otras que en su momento no existían. Antes
no consideramos nunca a los homosexuales. Entonces, cuando nosotros suscribimos estos pactos, no nos representamos la idea de ciertos grupos que fueran minusvalorados. Las mujeres sí, los indígenas, pero los homosexuales no. De ser necesario, dice el Estado de Chile, ampliar el alcance del tratado, o sea, si usted quiere hacerlo, señora Corte, en materias en que no existe un consenso mínimo. La misma Convención Americana establece un procedimiento para la incorporación de protocolos que protejan otros derechos. Perdón, otros derechos si la discriminación y la igualdad ya están protegidas. Lo que ella está diciendo es la protección de otros grupos, cuyas razones para ser incluidos y protegidos no tenemos una idea de consenso. Esta es la misma idea que se plantea en nuestro país constantemente. Y por lo tanto, por eso es curioso ver la idea del consenso. El consenso como una cuestión mayoritaria a la cual todos debemos adoptar, casi de una manera no de razones, es simplemente una cuestión procedimental. Y por eso le dice, si usted quiere esto, como diríamos en Chile, que se dicte una ley. No habiendo ley, porque no tenemos consenso. Pero el segundo punto, que también dice la Corte, tiene que ver porque la Corte Suprema había dicho que las niñas iban a sufrir en su bienestar social por la discriminación social que ellas iban a experimentar. No es que per se, digamos, hubiera un riesgo físico, sino que el ambiente social iba a poner a las niñas López Atala en una situación de vulnerabilidad. Y la Corte contraargumenta a esa aseveración de parte del Estado de Chile. ¿Puede ser la existencia de una posible discriminación justificar la existencia de otra? Y yo utilizo aquí una analogía. Machuca, si es que todos la vimos. Aquí hay una idea de redistribución en Machuca. Pero esa redistribución pudiera tener al interior del St. George un efecto discriminatorio. ¿Debiéramos sacar a Machuca del St. George como una forma de proteger a Machuca? Y claro, uno puede responder de dos maneras. Uno, primero, que en el caso de Machuca era un experimento social y de integración. Y Fraser además diría que ese experimento social no resolvía las cuestiones de fondo de redistribución. No era transformación social, era solamente de integración en la medida de lo posible. Y por lo tanto, digamos, ella en su lenguaje post-socialista diría, no. Buena persona el cura, pero por aquí no va la cosa. Pero en esto, si debemos o no sacar a Machuca, debemos o no permitir a los matrimonios de distintas razas, blancos y negros, para proteger, para que esa miembro de la pareja negra no sea discriminada por su entorno social, y la Corte afirma, no es posible. No es posible asentar y decir precisamente que yo voy a justificar una discriminación en otra. Pero además, lo interesante, va a decir la Corte de que toda la decisión de la Corte Suprema está basada a partir de un estereotipo de la condición de homosexual. Es una condición que incapacita. Ahora sí que voy a decir algo que algunos van a pensar de que no debiera decir. La jueza Atala fue instruida, fue sujeta a una investigación por haber intervenido en su propia causa, haber utilizado elementos del tribunal, dio instrucciones a sus subalternos para intervenir en un caso donde ella era una demandada y no era la jueza de causa. Eso produjo, por ejemplo, una visita del ministro visitador de la Corte de Apelaciones de Temuco. Para nosotros, desde el punto de vista académico del derecho, esa es una acusación grave, gravísima.
la intervención. Sin embargo, el ministro Lillo repara como al pasar en la irregularidad. Lo que al ministro Lillo le importa es la condición homosexual de la jueza.